muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder saludarlos. Qué gusto poder compartir esta tarde con un poco de calor, mucho calor. Realmente acabo de llegar, acabo de llegar de una reunión y la verdad que llegamos a casa a las justas, al tiempo para poder compartir con ustedes este momento. Me van a perdonar, pero voy a tener que aprovechar un poquito aquí para secarnos el sudor que nos afecta realmente el lugar en que estamos. Perú está haciendo mucho calor en algunos lugares y pues en medio de tanta crisis el calor nos afecta también, pero como yo soy del calor, pues igual me gusta compartir a pesar del calor. Este, la verdad que ayer fue una reunión muy especial para nosotros. Perdimos a un gran amigo, José Cruz Moreno, un capacitador que nos acompañó durante casi año y medio. Y como mencionamos el día de ayer, fue un alumno mío en el curso de coaching ontológico profesional. Terminó su curso justamente hace 2 semanas. Y bueno, lo perdimos ayer, pero gozosos por lo que nos deja como herencia un legado. De todos modos, la vida es así. Nos despedimos de grandes amigos, familiares muy cercanos, que nos llenan de tristeza. ¿Qué se requiere cuando uno tiene situaciones como estas? Situaciones que a veces son muy difíciles de sobrellevar o que a veces no sabemos cómo sobrellevar. ¿Qué tenemos que hacer? Quizás una de las cosas que tú y yo debemos contestar es ser valientes. Ser valiente es algo mucho más que el simple hecho de querer hacer las cosas o querer sobresalir sobre las situaciones difíciles. Ser valiente requiere más que el simple hecho de tener coraje. Ser valiente es mucho más que simplemente un asunto mental. Ser valiente tiene que ver con sudor, lágrimas muchas veces y, por supuesto, resistencia. En el concepto de liderazgo, ser valiente requiere mucho más que el simplemente hecho de decir que soy una persona valiente, que yo puedo, que lo voy a poder realizar, que voy a poder salir adelante. Eh, la pandemia ha demostrado dos cosas muy importantes relacionadas con el ser humano. Uno, la capacidad de resistencia. Somos capaces de resistir las circunstancias difíciles y las incertidumbres de la vida. Y número dos, podemos nosotros reinventarnos gracias a la crisis. Gracias a la crisis yo estoy en esta palestra ya aproximadamente 14 meses. Gracias a la crisis he podido reinventar mi forma de vivir. Eh, Perdimos mucho en varios campos, relacionales, económicos, de empresa. Perdí mi departamento, perdí muchas cosas del negocio. La verdad que ha sido difícil, pero nunca perdí la capacidad de reconocer que tu talento es posible reinventarte, que puedes reinventarlo, que puedes rehacerlo, que puedes reconocerlo como capaz de poder lograr pasar situaciones difíciles de crisis. Algún día seguramente les contaré en un libro o en alguna conferencia cómo estoy saliendo de estas circunstancias. De alguna manera, alguien dijo alguna vez que las deudas son una manera de resolver si es que tú sabes invertir, si tú sabes utilizar adecuadamente las deudas que tú adquieres. Y sin duda, esa ha sido una de las maneras como el Señor Dios Todopoderoso nos está ayudando a poder salir adelante. Adquirir deudas para continuar, adquirir compromisos para poder cumplir esos compromisos, pero haciendo algo más por tu familia y por los demás. Al margen de la economía, al margen de las actividades propiamente materiales que uno puede realizar, hay algo muy importante en la mente y en el corazón de una persona que debemos aprender en esta noche. Cómo nosotros podemos autoliderarnos en una situación de crisis, en una situación difícil como la que nos encontramos. Cómo nosotros podemos salir adelante. La valentía de un ser humano está circunscrita a su conocimiento y a su atrevimiento.
El conocimiento te permite desarrollar cierto nivel de atrevimiento para poder romper ciertos esquemas que normalmente están circunscritos a tu cultura, a tu forma de vivir o a tu forma de ser. Quizás algunas de ellas son un poco más restrictivas, como por ejemplo vivir en un país donde la cultura que tú estás viviendo, donde tú has ido a vivir o te has trasladado a vivir, no necesariamente es como la cultura tuya, en la que tú te has acostumbrado al tipo de comida, al tipo de relación con las personas, a las cosas que normalmente haces y que muchas veces sobrepasan las reglas de la seguridad. Somos un poco informales los que estamos en Latinoamérica. Ir a vivir a un lugar donde todo está formalizado, como Japón, Europa, algunos lugares, debe ser un poco difícil. Sin embargo, la capacidad del ser humano de atreverse a poder romper sus propios esquemas, no solamente culturales, sino de praxis familiar y de hábitos personales, es un acto de atrevimiento para sacar adelante un proyecto de liderazgo o autoliderazgo personal en circunstancias difíciles. Hoy, ante una circunstancia globalizada, un virus que aparece en algún lugar y se transmite de manera tan rápida, exageradamente rápida, que el mundo se encuentra no tanto por la cantidad de personas que mueren, porque en comparación con otras enfermedades, el coronavirus ha matado menos que otras enfermedades durante un año. De todos modos, el peligro del contagio la hace una situación caótica, una situación de incertidumbre. Comentaba esta mañana con una amiga que hablábamos por WhatsApp que el peligro no está tanto en que yo no me cuido o tal vez la seguridad no está en el protocolo que yo sigo, porque hay personas con protocolo y todo, casi como astronautas vestidos, caminando por la calle o trabajando en su centro de trabajo, médicos, policías y otros más que han estado trabajando en el campo de batalla, han sido contagiados. Quiere decir que aún los protocolos nos hacen dudar de la manera como este virus se contagia o se transmite de persona a persona. Entonces nos encontramos en una situación en la que el enemigo es un enemigo que no lo vemos, que no sabemos dónde está, ni cómo se introduce en nuestro cuerpo, ni la manera como nos controla. Entonces nos encontramos en una situación realmente de incertidumbre. ¿Cómo lograr desarrollar éxito y regularmente ser sostenible en una situación difícil de crisis? Entre las actividades propias que la Biblia registra de los hombres líderes de la historia de Israel o la historia antes de Israel, encontramos algunos que son ejemplo de valor y de valentía. Estos fueron elegidos de alguna manera para liderar grupos o personas o circunstancias difíciles o la continuidad de un proyecto en situaciones no necesariamente ventajosas, no necesariamente con todo el camino preparado y el personal necesario y con las estrategias y el conocimiento necesario para poder alcanzar el éxito. Uno de ellos es Josué. Josué es un líder, un juez, un líder que después del gran líder Moisés, después de liderar al pueblo de Israel y sacarlo de la esclavitud de Egipto, él quedó por encargo de parte de Dios para trabajar un proyecto que debía lograrse al otro lado del Jordán. Habían logrado ya la parte interna del Jordán, la parte de la sierra, las alturas, y ahora tenían que ir y conquistar el otro lado del Jordán. Y era un trabajo no muy fácil, no era muy sencillo, porque los pueblos del otro lado del Jordán eran pueblos realmente guerreros, eran pueblos que tenían un poderío increíble. Entonces, cuando el ser humano tiene la capacidad, pero no tiene las herramientas, no tiene las estrategias, la capacidad no es suficiente. Cuando uno ve el reto, tener coraje no es suficiente. En situaciones de crisis donde muchas veces nosotros no tenemos el control de las circunstancias, tenemos que echar mano de circunstancias mucho más allá de nuestros alcances, de nuestras capacidades, de nuestros talentos. Es difícil para algunos. Para algunos va a ser difícil escuchar este mensaje esta noche, porque algunos queremos tener el control de todo. Yo no sé si alguna vez usted ha querido tener el control de un avión.
pero se ha dejado porque usted no sabe cómo manejarlo. Ha dejado que alguien lo maneje, pero usted necesita ser trasladado a otro lugar. Y confía en la persona que está sentada frente al yoke o al sistema de control del avión, de que esa persona le va a sacar del lugar donde está y lo va a llevar al lugar de su destino. Tal vez esta actitud un poco confiada, plenitud, hasta medio ciega, sea necesario junto a su coraje para sacar adelante sus proyectos. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera desarrollarse dentro de un campo en el cual yo no tengo el control ni el conocimiento necesario? Hay referidos o hay referencias que sin duda se han acumulado en tu experiencia, en tu vida, que te permitirán de algún modo proyectarte hacia el futuro con cierto nivel, no solamente de conocimiento, sino con experiencia de que algo puede pasar. La pregunta es, ¿eso que puede pasar está solamente circunscrito a tus talentos, a tu esfuerzo, a tu coraje? Te voy a decir algo, y por eso dije que de repente no te va a gustar. Muchas de las cosas que están circunscritas a tu talento, a tu coraje, a la manera como tú conoces, a tus estrategias, pueden incluso fallar. Pero hay algo que no falla. No falla. Parece absoluto lo que voy a decir, pero no falla. Es que tú, bajo la referencia de la experiencia de otros, de la manera como este poder ha guiado a otras personas, ese poder requiere de ti tu valentía, pero acompañado de ese poder. Y ese poder es el poder de Dios. ¿Qué garantía tienes tú para poder entender que el poder de Dios estará en tus proyectos? Bueno, les quiero comentar un poco que algunos domingos, 1 o 2 domingos al mes, estoy haciendo algunas conferencias en inglés o conversando en inglés sobre temas de negocios y fe, con un grupo de personas que tienen mucho conocimiento en los negocios y también yo puedo contribuir en el área de la fe. Bueno, todos contribuimos. Y una de las cosas que yo he considerado importante para las cosas que debo hacer, bueno, desde hace un poco de tiempo atrás, diré unos 5 años atrás, es que todas las cosas que yo haga de aquí en adelante, o desde este momento en el que soy consciente en que puedo emprender cosas nuevas en este mundo, que permitan darme bienestar, pero al mismo tiempo que me permitan vivir una vida suficientemente tranquila, bajo los cánones de una persona correcta, he decidido que todo lo que yo haga lo voy a hacer con la dirección de ese poder. Tú me dirás, ¿qué es ese poder que tanto hablas? Es el poder de Dios. Voy a referir un poquitito acerca del poder de Dios en la vida de Moisés. Cuando Dios lo llama a Moisés, Moisés le pregunta, ¿quién eres? ¿Se acuerdan de la zarza ardiente? Y él dice, yo soy el que existo por mí mismo. Eso significa, yo soy el que soy. Y él se agacha y reconoce que es el Dios Todopoderoso. Le dice, ¿cómo sabrán ellos que yo voy de tu nombre? Tú nomás dile que vas de parte de aquel que existe por sí mismo, que no recibe vida de nadie, que Él es la vida. Él es el omnipotente, omnipresente, omnisciente, todopoderoso. Pero no me van a creer, no importa. Tú vas a usar este método. Tira tu vara, tiro la vara. O muy fácil, los magos también pueden transformar la vara en serpientes. Él no lo sabía, pero eso sucedió. Después supimos que también los magos podían hacer a las varas en serpientes, las podían convertir. Pero hay algo que este todopoderoso le dice, toma a la serpiente por la cola. Allí comienza a manifestarse el verdadero poder de este ser que era el gran yo soy. Pero yo no sé hablar, no te preocupes. Yo proveí que tu hermano, que sí sabe hablar, pueda hacerlo por ti. Te vas a ir al faraón, pero no me va a creer. Tú ve con él y yo voy a hablar a través de él. Tú serás el medio. La vara utilizarás para lo que yo te voy a mostrar. Cuando suceden los hechos de hablar con el faraón y el faraón no quiere dejar al pueblo esclavo a salir a adorar a su Dios, Dios se manifiesta entonces con su poder. De manera realmente inusitada para ellos, para el rey. Pero después cuando llamó a los magos, se dio cuenta que los magos también podían hacer lo mismo. Pero hubo otro hecho importante.
la serpiente de la vara de Moisés se comió las otras serpientes. Pequeños hechos donde la superioridad del poder de Dios comenzó a darse por entendido. Tomar a la serpiente por la cola. Tú nunca tomas una serpiente por la cola. La ilogicidad del hombre puede ser lógico para Dios. Tomó a la serpiente por la cola y la serpiente se convirtió en la vara. Tiró la vara y se convirtió en serpiente. Los magos tiraron las varas, se convirtieron en serpiente, pero la serpiente de Moisés mordió y comió a las otras serpientes. Comienza a mostrarse la superioridad del poder de Dios. Y con mano poderosa, con mano valiente, acompañado por un hombre que decidió ser un hombre de coraje, porque si él se presentaba ante el faraón podía matarlo. No se olviden que él había matado a un egipcio y por eso escapó del reino del faraón. Pero aún así se presentó, con coraje, con valentía, porque iba acompañado del poder de Dios. La garantía de su coraje, la garantía de su emprendimiento estaba acompañado por el poder de Dios que primigeniamente se mostró en la zarza ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Que después se mostró en la serpiente, pero tomándolo por la cola. Que después se mostró la serpiente frente al faraón, pero comiéndose a las otras serpientes. O sea, ya comenzó a mostrarse la superioridad del poder de Dios acompañando el coraje de Moisés. Cuando fueron elegidos los líderes, o naturalmente son elegidos los líderes, cuando ya después salen, después del gran barullo de las plagas y todo lo que sucedió en Egipto, el pueblo de Israel sale, el poder de Dios comienza a manifestarse de manera mucho más, digo yo, más significativamente. El mar se abre, traga al ejército del faraón, los vence. El pueblo pasa en seco y ellos, cuando el ejército pasa, se pone todo húmedo, los carros se rompían, los caballos se ahogaron, los soldados también. Y ahora viene el momento de la paz en el desierto. Dios establece algunas muestras de su protección, de su cuidado. Manda pan del cielo, maná. Y de eso se alimentaban todas las mañanas. La nube en la noche para dar calor en la hora del desierto. En sus tiendas hacía frío, pero la nube les daba calor. Y en el día con el sol, la nube les daba sombra. Todas estas evidencias comenzó a ver Josué. Y cuando fue elegido para ir a auscultar como un espía en la tierra que ellos iban a conquistar, de los 12 que fueron, 2 de ellos, Josué y Caleb, vieron las posibilidades que Dios podía tener sobre esos inmensos gigantes que dicen que vieron al otro lado del río. O sea, había evidencias de que había seres que eran más superiores a ellos. Sin embargo, las experiencias de Moisés, Josué las tenía claras. Y por eso, el trabajo que él iba a realizar no era fácil. En el capítulo 1 del capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Te garantizo que yo te voy a dar, pero tienes que pasar. Tienes que caminar. Tienes que ir al otro lado. Tienes que buscar la conquista. Y dice el versículo 3, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Yo te hago una pregunta, y es una pregunta seria. ¿Qué estás haciendo tú ahora en tiempo de crisis? ¿Estás buscando trabajo? ¿Estás haciendo algún invento?
Si estás buscando trabajo o haciendo un invento, otra vez emprendiendo algo, ¿te has preguntado si Dios va a estar contigo en lo que tú vas a hacer? Yo me he equivocado muchas veces porque he querido siempre hacer mi voluntad. Y debo reconocer y pedir perdón a Dios porque muchas veces he sido osado y he confiado más en mis talentos que en la compañía del poderoso Dios que un día me conquistó, me encontró y me ayudó a encarrilarme y a entender un poco las cosas que Él tiene para sus hijos en esta tierra y también para mí. Aprender a confiar en estas palabras. Yo estaré contigo como estuve con Moisés. Le diría a Boris, yo estaré contigo como estuve con Moisés y con Josué, así estaré contigo. Nadie te podrá hacer frente, porque no te dejaré, ni te desampararé. En el capítulo 91 de Salmos dice que Él pondrá bajo tus pies a tus enemigos. No te conviertas en enemigo de aquel a quien Dios decide acompañar en su negocio. No te vuelvas enemigo de aquel a quien Dios ha decidido prometerle que no lo va a desamparar. Porque no te estás metiendo con él, estás metiéndote con el Dios de él. Por eso yo te pregunto esta noche, si tú haces algo, si tú emprendes algo, si tú quieres hacer algo en tu vida para poder ser exitoso o emprender algo para tener bienestar, ¿te has preguntado si tú realmente tienes la garantía de que Él estará contigo a donde tú fueres y donde pise tu pie será tuyo? ¿Qué es lo que requiere Dios? 3 cosas interesantes que le dice en los versículos 6 al 9. Miren, por favor. Miren lo que le dice. Esfuérzate y sé valiente. Algunos quieren conquistar la tierra, quieren hacer que todo sea suyo y no ponen el más mínimo esfuerzo para querer lograr lo que quieren. Esa es una de las cosas que a mí, sinceramente, me desespera. Porque hay personas que quieren lograr cosas en la vida, pero no se dan cuenta que las cosas que quieren lograr en la vida, Dios te ha prometido ayudar, pero necesitas de tu esfuerzo y tu valentía. Algunos somos dejados, nos hemos abandonado y nos hemos dicho, no, yo no puedo esto, yo estaba bien, ¿dónde está Dios? Y más de uno por ahí me ha llamado y me ha dicho, tú que dices que Dios me acompañó y mira cómo estamos. Mira en qué circunstancia nos encontramos. Y lastimosamente, nosotros tenemos que darle razón a algunas personas que nos dicen eso, porque nosotros tampoco somos esforzados. Creemos que Dios se va a ir con nosotros, creemos que Dios nos va a acompañar, pero no somos capaces de ponerle el esfuerzo, el talento. Qué bueno tener talento. Si vas solo con tu talento, no sirve, fracasas. Pero si pones tu talento y tu esfuerzo acompañado de las palabras de Dios y creyendo en su palabra, que Él estará contigo, que Él te entregará, que Él estará frente a ti y que irá delante tuyo, preparando el camino para la conquista, entonces Dios quiere que te esfuerces y seas valiente. Otra de las cosas que Dios te pide es que seas valiente y esforzado para cuidar de hacer la voluntad de Dios como Moisés había hecho la voluntad de Dios. A Josué se le pide, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Yo no sé cuánto de tu esfuerzo ya ves que está en el nivel de prosperidad. Pero si tú estás viendo ese nivel de prosperidad, no es nada del nivel de prosperidad que te puede dar Dios cuando Él acompaña tu valentía y tu esfuerzo. Tú no te imaginas
Hay un párrafo en Malaquías que dice que si tú pruebas a Dios, te dará bendición hasta que sobre y abunde. O sea, lo que tú conoces ahora como abundancia no es nada. Si tú confías y no te apartas de la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar contigo? Serás bendecido hasta que sobre y abunde. Y aquí dice el versículo de manera muy interesante, dice, tú recibirás todas las cosas y en todo serás prosperado. ¿Por qué no somos prosperados? Porque sencillamente no hemos querido mantenernos como Moisés, firmes en nuestra fe y nuestra creencia en nuestro Dios. Dice el versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Contacto con Dios, guardar sus enseñanzas en tu corazón, vivir lo que lees, vivir lo que haces, vivir lo que entiendes. Si haces eso, tu camino será prosperado. Tercera cosa que debes acompañar a tu esfuerzo y a tu valentía. Sostenibilidad, resiliencia. Te mando que te esfuerces y seas valiente, pero no temas ni desmayes en el camino. Mantente enfocado. No te distraigas en el camino con otras cosas que te pueden llamar la atención. Enfócate para que donde vayas, Dios esté contigo. No te salgas del dial de Dios. Vas a dejar de escuchar su voz. Es como la radio, te sales del dial de Dios y comienzas a escuchar sonidos que no son acordes con la voz de Dios. Eso te va a confundir. Mantente enfocado en la voluntad de Dios y Él te va a hablar a través de su espíritu para saber qué es lo que tienes que hacer y cómo mantenerte sostenible, enfocado en el propósito de Dios. No te olvides, si tú quieres hacer cosas con tu talento, debes primero creer en la promesa de Dios, que Él irá contigo y que Él te dará todo lo que pise tus pies. Si tú crees en eso, ponle esfuerzo, ponle valentía. Si tú crees en eso, ponle valentía, pero también haz conforme a lo que ha hecho o han hecho los líderes de la iglesia de Dios en el pasado. Los líderes del pueblo de Dios en el pasado. Mantente en la palabra, no te apartes a un lado y a otro. Y en tercer lugar, si tú quieres ser prosperado y quieres que Dios te acompañe, mantente firme y enfocado, no desmayes, porque hay una promesa de Dios para ti. Él va contigo a donde tú vas. ¿Cómo podemos nosotros afrontar una crisis donde la incertidumbre de este virus nos tiene realmente en un stand-by? ¿Cómo lograr ser exitoso en un mundo donde todas las circunstancias se van cerrando y nos van imposibilitando? Y ahora se habla de una nueva sociedad, de una nueva cultura. ¿Cómo reinventarnos? Hay una sola manera. Talento, con esfuerzo y valentía, pero seguros de que Dios, su poder, está con nosotros. Cualquier otra cosa es pura basura, no tiene valor. Cualquier otra cosa, dinero, posesiones, posición de cargo, de fama, conocimiento profesional, todo eso, si no va Dios contigo, pasa nada. Terminas una vez más en el fracaso, en la incertidumbre. Mira los negocios que han caído. ¿Cuántos negocios sostenibles? Hoy día pasamos por un lugar donde siempre comprábamos comida. Ya no hay, está cerrado. Todos los lugares donde había esa comida ya no existen. Todo se cae cuando Dios no va contigo. La promesa de Dios a Josué era, así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo. Y a nosotros nos dice, así como estuve con Moisés y como Josué, si tú eres esforzado y valiente, si tú te mantienes en la palabra que yo he enseñado a mi siervo Moisés y la guardas en tu corazón,
junto a tu esfuerzo y tu valentía, si te mantienes enfocado y no desmayas en el camino, no te desanimas, yo iré contigo a donde tú vayas y te entregaré todo lugar donde pisen tus pies. La promesa del Todopoderoso está latente para ti y para mí en esta noche. ¿Tú crees en eso? Dios te ayude a creer. No mires los fracasos, que Dios eso lo convierte en experiencias para triunfar, para vencer en el futuro. Ojalá que este mensaje te ayude a confiar en el Todopoderoso. Él tiene en sus manos tu vida. Él tiene en sus manos tus planes. No te desanimes. No pierdas la mirada. Mantente mirando al Dios de lo imposible. Ojalá que esto nos ayude a los dos, a ti y a mí, para que podamos alcanzar el bienestar mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias por todas las orientaciones de tu palabra. Sabemos que nuestra valentía y nuestro esfuerzo debe ir acompañado de guardar tus promesas en nuestro corazón y sobre todo de mantenernos enfocados y caminar contigo en el camino de la vida. Ayúdanos a ser sostenibles, ayúdanos a creer en ti, ayúdanos a hacer todas las cosas con tu venia, con tu compañía, con tu aprobación. Y sabemos que si lo hacemos, tú nos entregarás todo lo que nosotros queremos para bienestar y para la felicidad de nosotros y nuestras familias. Y para darte gloria sobre todas las cosas, porque todo lo que logremos sea gracias a tu ayuda en nuestras vidas. Te rogamos que tú bendigas a mis amigos que de repente están desanimados, que por algún caso se encuentran en la incertidumbre. Señor, dales fuerza de voluntad para creer en tus promesas. Te lo pido de corazón, en el bendito nombre de mi Salvador, Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Queremos seguir orando por las personas que han perdido a sus seres amados, para los que están en el hospital, para la amiga y compañera de Noemí, para la esposa de nuestro querido Cruz Moreno que murió el día de ayer. Que Dios le dé consuelo. Para Ángel Granados, que está recuperándose de su salud. Para nuestro amigo hijo de Jacqueline, que no recuerdo su nombre, Niquitos. Sigamos orando por ellos. Dios les dé fortaleza de su fe para seguir creyendo en el Señor. Este es el programa de todos los días. Se llama Reflexiones de la Biblia, con este servidor, Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto por este mismo programa. Comparte con otras personas este mensaje si te gustó y por lo menos prepárate para escucharnos nuevamente mañana a las 7 en punto, hora del Perú. Buenas noches.